Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy iniciamos la experiencia número 3 y desarrollamos la actividad número 1 para quinto año de secundaria, titulada Leemos textos relacionados a problemas de nuestra salud y del ambiente. Competencia: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito: promover mediante una campaña la conservación de nuestra salud, la de nuestra familia, comunidad y el medio ambiente. Iniciamos esta actividad a partir de la siguiente situación significativa. El virus SARS-CoV-2 y sus variantes a nivel mundial, nacional y local siguen afectando la salud de la población. También observamos condiciones desfavorables en el ambiente que ponen en mayor riesgo la salud de la población. Estos problemas requieren plantear propuestas o estrategias para prevenir, conservar y participar con acciones que protejan nuestra salud, la de nuestra familia y comunidad y el ambiente en que vivimos. Ahora nos preguntamos: ¿cómo podemos promover la conservación de nuestra salud, la de nuestra familia y comunidad y del ambiente en que vivimos? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer y comprender los problemas de nuestra salud y del ambiente en el que vivimos. Muy bien, ya conocemos lo que vamos a desarrollar en esta experiencia. Ahora conversaremos con nuestra familia para responder qué problemas hemos tenido en estos tiempos de pandemia relacionados con la salud y el ambiente. Volvemos a leer el texto. El virus SARS-CoV-2 y sus variantes a nivel mundial, nacional y local siguen afectando nuestra salud y la de la población. También estamos enfrentando condiciones de riesgo ambiental. Estos problemas requieren plantear propuestas o estrategias para prevenir, conservar y participar con acciones que protejan nuestra salud, la de nuestra familia, comunidad y el ambiente en que vivimos. ¿Cómo podemos promoverlo? A partir de esta lectura, reflexionamos. Ahora, reflexionamos y respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué relación existe entre la situación y los problemas que hemos identificado en nuestra familia? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esta situación? La respuesta a estas preguntas te permitirá reflexionar sobre la gravedad del problema que vamos a desarrollar en esta actividad. Ahora respondemos desde nuestra experiencia. ¿Con qué recursos, actitudes, estrategias, tiempo, potencialidades y oportunidades contamos para superar el reto que nos plantea la situación? Para lograr nuestro reto contamos con 4 semanas de tiempo, en la cual leeremos textos para recabar información, escribiremos mensajes para incluirlos en una campaña y luego comunicarla de forma oral. ¿Cómo iremos evaluando los avances de nuestro aprendizaje? ¿Por qué? La evaluación de los avances de nuestros aprendizajes se hará mediante fichas de autoevaluación e instrumentos como lista de cotejos sobre cada competencia desarrollada. Ahora, una vez identificado el problema, el reto y el producto final de la experiencia, iniciaremos con la lectura de los textos propuestos sobre problemas de salud y los impactos ambientales. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos nuestra competencia lectora. Para guiar nuestro proceso de lectura y garantizar que lo hagamos bien, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. En esta lista de cotejo identificamos criterios que nos guiarán durante nuestro proceso de lectura. Pero antes de leer el texto nos preguntamos: ¿cómo realizo la lectura de un texto? La lectura es un proceso que constituye una actividad cognitiva compleja guiada por la intencionalidad del lector. Todo proceso de lectura involucra 3 momentos: antes, durante y después de la lectura. En cada uno de esos momentos se realizan diferentes actividades que aseguran la comprensión del texto. Iniciamos nuestra aventura de leer. Para ello leeremos 2 textos. Texto 1, titulado ¿Cómo la cuarentena afecta la salud emocional de los adolescentes y jóvenes? Y texto 2, titulado Impactos ambientales de la pandemia en el Perú. Iniciamos la primera etapa de la lectura. ¿Qué hacemos antes de la lectura? Haremos una mirada general de las lecturas. 1. Inspección global de los textos. Leemos solo los títulos y revisamos la extensión que tiene cada texto, es decir, el número de párrafos y las imágenes que lo acompañan. 2. Relacionamos la información de los textos. Relacionamos la información mentalmente con los problemas identificados en la situación y la familia. Iniciamos la primera lectura del texto 1, titulado ¿Cómo la cuarentena afecta la salud emocional de los adolescentes y jóvenes? Ahora identificamos los párrafos que contiene nuestro texto. Como podemos observar, en esta primera parte el texto 1 contiene 7 párrafos. Como podemos observar en el título, el texto tratará sobre la insuficiente actividad física en los adolescentes.
Asimismo, podemos identificar en el texto el subtítulo "El malestar emocional de los jóvenes". Continuamos con el análisis del texto 1. Ahora identificamos el párrafo número 8, 9, 10 y 11. En esta parte del texto identificamos un segundo subtítulo: ¿Cómo deben actuar los padres? Ahora nos preguntamos cuál es el tipo de texto. De acuerdo a lo observado en el título y los subtítulos del texto, podemos ver que se trata de un texto argumentativo con formato continuo. Iniciamos la lectura preliminar del texto número 2, el cual se titula Impactos ambientales de la pandemia en el Perú. Ahora identificamos los párrafos. En esta primera parte el texto presenta un párrafo. Asimismo, un subtítulo a manera de presentación donde nos muestra el nombre del autor del texto. A partir del título nos preguntamos, ¿de qué crees que tratará el texto? De acuerdo al título y la imagen del texto, el tema será Consecuencias de la pandemia en el medio ambiente. Continuamos la prelectura del texto número 2. Identificamos los siguientes párrafos: la continuación del párrafo 1, el párrafo 2, 3, 4 y 5. En esta parte del texto también identificamos el subtítulo La reacción a la pandemia. Continuamos con el análisis preliminar del texto número 2. En esta parte identificamos el párrafo 6 y el párrafo 7. Asimismo, el subtítulo ¿Qué está ocurriendo en el campo? Ahora nos preguntamos ¿cuál es el tipo de texto? De acuerdo al título y subtítulos podemos ver que el texto es argumentativo con formato continuo. Para poder clasificar los textos leídos debemos profundizar en la tipología textual. ¿Qué es el texto? La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido o entrelazado. ¿Cómo se clasifica el texto? El texto se clasifica de acuerdo a diferentes criterios: por su propósito, su formato, el contexto, entre otros. Por el propósito del autor, es decir, el mensaje que transmite. Los textos pueden ser instructivos, descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos. Por la organización de la información, es decir, el formato. Pueden ser continuos, los cuales están compuestos por oraciones que conforman párrafos. También pueden ser discontinuos y se organizan en gráficos, barras, estadísticas, afiches, etc. Finalmente encontramos el formato mixto, conformado por el formato continuo y discontinuo. Por el contexto o función, el texto puede ser de uso personal o privado, de uso público, educativo o formativo. Después de profundizar nuestros conocimientos sobre el tipo de texto, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo y formato de texto vamos a leer? Los dos textos son del tipo argumentativo, ambos presentan formato continuo. ¿Cómo identificamos el tipo y formato de texto que corresponde? Para identificar a qué tipo pertenece un texto, debemos hacer las siguientes acciones: reconocer su estructura, precisar su propósito y observar la forma como está distribuida y presentada la información del texto. ¿Cuáles son nuestros indicios para identificar el tipo y el formato del texto? Los indicios que nos ayudan a identificar el tipo de texto, en primer lugar, es el título, además de la estructura y la idea principal. Por otro lado, el formato textual se reconoce al observar si el texto se organiza en párrafos o no, y si presenta algún gráfico, esquema, etc. Continuamos respondiendo a las preguntas. Teniendo en cuenta los títulos, ¿cuál será el tema de los textos? De acuerdo a los títulos que presentan los textos podemos reconocer los siguientes temas. El texto 1 abordará el tema de los efectos de la pandemia en la salud emocional de los adolescentes. Por otro lado, el texto 2 trata sobre las consecuencias ambientales de la pandemia. ¿Cuál creemos que es la intención de los autores al escribir estos textos? Teniendo en cuenta el título, el tema, la estructura argumentativa y los diferentes indicios que presentan los textos, podemos inferir que la intención en el texto 1 es concientizar sobre el terrible impacto de la pandemia en la salud emocional de los adolescentes. Por su parte, el texto 2 busca alertar sobre las graves consecuencias de la pandemia en el medio ambiente. Después de responder a estas preguntas, pasamos a la siguiente etapa de nuestra lectura. ¿Qué hacemos durante la lectura? Examinamos analíticamente los textos. 1. Análisis profundo del texto para validar la mirada general que tuvimos al momento de identificar el tipo de texto, el formato, los títulos, la intención de los autores y los temas abordados. 2. Subrayamos las ideas generales y secundarias, sumillamos o hacemos parafraseo al margen de las lecturas con el fin de obtener textos resumidos. 3. Formulamos preguntas del contenido de los textos para confirmar nuestra comprensión. Ahora realizamos una lectura a profundidad de nuestros textos.
Empezamos con el texto número 1. Lo primero que identificamos es el tema. Para esto nos ayudamos del título del texto. Nos preguntamos, ¿de qué crees que tratará el texto? Como podemos notar en el título, el texto trata sobre efectos de la pandemia en la salud emocional de los adolescentes. Ahora identificamos las ideas principales. En la primera parte de nuestro texto encontramos la introducción. Asimismo, la primera idea principal parafraseada. Las relaciones sociales son muy importantes para el desarrollo de los adolescentes y jóvenes. Por eso, el confinamiento a causa de la pandemia ha provocado un malestar emocional expresado en el incumplimiento de las normas, poniendo en riesgo su vida y la de los demás. La idea principal parafraseada número 2. La cuarentena ha impedido la socialización de adolescentes y jóvenes. Esto ha afectado su salud emocional, desencadenando conflictos con los demás miembros de la familia, principalmente con los padres. Continuamos el análisis de la segunda parte de nuestro texto número 1. Identificamos las imágenes. Estas imágenes ilustran los efectos negativos de la pandemia en el estado emocional de los adolescentes. Asimismo, continuamos identificando la idea principal parafraseada número 3. Los efectos en el estado emocional de los adolescentes y jóvenes varía por diversos factores. Finalmente, la idea principal parafraseada número 4. Los padres de familia cumplen un rol fundamental como apoyo de los adolescentes y jóvenes. Tienen la tarea de brindar el soporte emocional, fomentar hábitos saludables y propiciar actividades de interacción usando la virtualidad. Continuamos con el análisis del texto número 2. Encontramos el tema. Nos preguntamos, ¿de qué crees que tratará el texto? A partir del título vemos que el texto es Consecuencias de la pandemia en el medio ambiente. Ahora observamos una imagen, la cual nos ilustra los terribles efectos ambientales de la deforestación producida durante la pandemia. Ahora identificamos las ideas principales. Como podemos notar, en esta primera parte nos muestra la introducción del texto. Asimismo, reconocemos la idea principal parafraseada número 1. La pandemia está causando muchos problemas en todos los aspectos, principalmente en el medio ambiente. Continuamos con el análisis de la segunda parte del texto número 2. Reconocemos la tesis principal del texto. Asimismo, identificamos la idea principal parafraseada número 2. La pandemia está provocando efectos positivos, pero son mucho más graves los efectos negativos, sobre todo en el medio ambiente. Ubicamos la idea principal parafraseada número 3. Las autoridades han reaccionado ante la pandemia de diversas formas, pero en la población, en especial la Amazonía, no respeta las normas establecidas y viven sin control y en medio de una corrupción sistémica. Continuamos analizando la tercera parte de nuestro texto número 2. Encontramos una imagen que nos ilustra los terribles efectos ambientales que está produciendo la minería ilegal en el medio ambiente. Ahora identificamos las ideas principales de esta parte del texto. Encontramos la idea principal parafraseada número 4. Los efectos negativos originados por diversas actividades ilícitas, principalmente la deforestación y minería ilegal, tendrán consecuencias muy graves en el futuro inmediato de nuestro medio ambiente. Finalmente observamos la conclusión del texto. Después de realizar la lectura de nuestro texto, organizamos la información de los textos en el siguiente esquema. Como podemos ver, en este esquema debemos organizar el tema, idea principal e ideas secundarias de ambos textos. A continuación te presento el esquema de nuestros textos. Texto 1. Tema. Efectos de la pandemia en la salud emocional de los adolescentes. Texto 2. Tema. Consecuencias de la pandemia en el medio ambiente. Texto 1. Idea principal. El aislamiento social está causando en los jóvenes un malestar emocional que puede poner en riesgo su salud física y psicológica. Texto 2. Idea principal. La pandemia es una oportunidad para que muchas personas realicen actividades ilegales con efectos devastadores para el medio ambiente. Texto 1. Ideas secundarias. El apoyo de los padres es primordial. Deben propiciar momentos para expresar emociones y sentimientos y fomentar hábitos saludables. Texto 2. Ideas secundarias. Actividades ilícitas como la deforestación, la extracción ilegal de madera y la minería informal tendrán consecuencias lamentables para el futuro. ¿Qué hacemos después de la lectura? Después de leer el texto, realizamos las siguientes actividades. Respondemos preguntas, reflexionamos sobre lo aprendido y opinamos sobre los textos. Después de leer el texto, respondemos las siguientes preguntas. Respondemos a estas preguntas teniendo en cuenta el texto número 1. ¿Qué problemas de salud enfrentan los adolescentes? ¿Estos problemas tienen relación con los que se presentan en la comunidad? Los principales problemas que aquejan la salud emocional de los adolescentes es la irritabilidad,
ansiedad, miedo y tristeza, que generan conflictos en su entorno familiar. Esto tiene mucha relación con los efectos que se está observando de manera recurrente en los jóvenes y adolescentes de nuestra comunidad. ¿Cómo debemos enfrentar los problemas emocionales en la familia según la lectura? Según la lectura, los padres deben apoyar a los adolescentes brindándoles el soporte emocional, explicarles, escucharlos, darles confianza. Asimismo, fomentar en toda la familia hábitos saludables como una alimentación sana y dormir sus horas completas. Continuamos respondiendo a las preguntas. Ahora lo hacemos a partir del texto número 2. ¿Por qué se producen múltiples problemas ambientales durante la pandemia? La crisis por la pandemia se ha convertido en una oportunidad para que aquellas personas dedicadas a actividades ilegales que antes encontraban límites ahora operen con total tranquilidad e impunidad. Relacionando ambos textos, pensemos, ¿qué implican los problemas de salud física y ambiental que vivimos durante la pandemia? Los problemas de salud física y ambiental que vivimos durante esta crisis de pandemia implican una serie de efectos negativos que ponen en grave riesgo la salud actual y futura de la población. Ahora opinamos sobre los textos leídos. 1. ¿Creemos que es importante abordar las problemáticas identificadas en la situación y las lecturas? Sí, es muy importante porque son problemas que afectan directamente nuestra salud actual y futura. 2. En nuestra opinión, ¿cómo podemos contribuir a la solución de los problemas presentados en las lecturas? Podemos contribuir a solucionar estos problemas en primer lugar informándonos a través de fuentes confiables, luego difundir la información con la intención de hacer reflexionar a la población y lograr un cambio en todos los aspectos. 3. ¿Estamos de acuerdo con los argumentos presentados por los autores de las lecturas? ¿Por qué? Sí, porque presentan argumentos de hecho y de autoridad, fundamentados en la verdad y sustentados con pruebas concretas. 4. ¿Cuál de las lecturas organiza mejor la información y facilita la comprensión de los textos? Ambos textos están organizados siguiendo una estructura argumentativa y continua, lo cual facilita la comprensión. Ahora evaluamos nuestros avances. Nos autoevaluamos para conocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Para realizar esta evaluación utilizaremos la siguiente lista de cotejo. Iniciamos la evaluación del proceso de lectura de ambos textos. Criterio 1. Obtuve información de los textos leídos discriminando lo relevante de lo irrelevante, lo que me llevó a identificar el tipo y formato del texto, el tema, las ideas principales y secundarias, además de la intención de los autores. Como pudimos notar en nuestras lecturas, este criterio fue logrado. Criterio 2. Inferí e interpreté los mensajes implícitos en el texto a partir de ciertas pistas que me ayudaron a identificar el tema y las ideas principales y secundarias. De acuerdo al desarrollo de nuestra lectura, podemos notar que este criterio aún está en proceso de lograrlo. Criterio 3. Reflexioné y evalué los textos leídos presentando mis puntos de vista y opiniones en torno a su contenido y forma. Este criterio también fue logrado. Muy buen trabajo, hemos culminado con esta actividad. Ahora iremos profundizando importantes aspectos relacionados con la ejecución de nuestra campaña de promoción de la salud y el cuidado del ambiente. En la próxima actividad analizaremos las dimensiones de la salud a partir de las determinantes de salud. Luego reflexionaremos sobre las condiciones de salud a las que nos exponemos en casa y la comunidad. Espero que estas orientaciones te permitan realizar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!